No recuerdo el sonido exacto de la caída, solo el silencio que vino después. Hay silencios que no se instalan, se incrustan, se vuelven parte de uno. Te muerden por dentro, sin prisa, como si esperaran el momento preciso para recordarte quién eres, qué perdiste y qué jamás vas a recuperar. Yo tenía 5 años cuando ese silencio me eligió, y, aunque he intentado fingir que no me acompaña, aún puedo oírlo cada noche, justo antes de quedarme dormido, como si mis huesos todavía se acordaran del impacto. Me llamo Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Nací bajo un techo que no elegí, con un nombre que jamás pude sostener y con un destino del que fui arrancado antes de poder entenderlo. La corte decía que yo era hijo de leones. La sangre de mi linaje cargaba guerra, gloria y sombras demasiado antiguas. Pero nada de eso importa cuando eres un niño que cae desde los brazos de alguien que intenta salvarse a sí misma. Mi historia no empieza con grandeza, empieza con miedo. Y con una mujer corriendo. La mañana de la tragedia olía a hierro y a fuego, aunque yo no lo sabía. Era el olor de un imperio partiéndose. Las noticias llegaban cortadas, fragmentadas, como cuchilladas de un mensajero que no alcanzó a respirar entre una frase y otra. Tu padre, tu abuelo, recuerdo la voz temblorosa de un guardia. Están muertos. No entendí la palabra muertos. Los niños no entienden la muerte. La sienten. Entran en ella como en un cuarto frío donde nadie te dice dónde estás. Lo siguiente fue caos. Pasos acelerados por los pasillos de piedra. Gritos. Órdenes contradictorias. Soldados desconcertados intentando fingir control. Y, entre todo eso, mis piernas colgadas al aire, Si te apasionan las historias que tocan el alma, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan sentir esta emoción. cuerpo apretado contra el pecho húmedo de la nodriza que me llevaba. Ella corría. No sé cuánto tiempo. No sé hacia dónde. Solo recuerdo el vaivén violento, su respiración cortada y la certeza infantil de que el mundo entero estaba temblando. Entonces, ocurrió. Un grito suyo, un vacío súbito, y el suelo lanzándose contra mí. Cuando caí, algo dentro de mí se abrió y se cerró al mismo tiempo, como si mis huesos hubieran decidido quebrarse para siempre. No lloré de inmediato. Fue extraño. Primero vino la confusión, después un ardor insoportable, y al final un rugido que no sé si salió de mí o del mundo entero. Nunca volví a caminar. La nodriza intentó levantarme, pero yo ya no sentía mis pies. O quizás los sentía demasiado. No lo sé. Solo recuerdo que el dolor tenía un sabor metálico y que el cielo parecía inclinado, como si hubiera decidido desplomarse conmigo. Ese fue mi comienzo. No un nacimiento, sino una caída. Me llevaron a un lugar al que nadie quería ir. Lodebar. Un nombre que en la corte se pronunciaba con desprecio. Un sitio que existía para esconder todo aquello que nadie deseaba recordar. Pero para mí, Lodebar no fue una prisión. Fue una tumba lenta. Casas derruidas por el viento, tierra reseca, gente que no conocía otra cosa que la resignación. A veces pienso que ese lugar estaba maldito. No por magia ni por dioses, sino por la acumulación de vidas rotas que habían sido arrojadas allí. Como yo, crecí rodeado de murmullos. Todos sabían quién era, o mejor dicho, quién había sido. El hijo del héroe muerto, el nieto del rey caído, el niño que se quebró y no volvió a levantarse. Me trataban con una mezcla de lástima y distancia. No era uno de ellos, pero tampoco pertenecía a ningún otro lugar. Vivía entre sombras que no me querían, y fantasmas que no sabían pronunciar mi nombre. Mi cuerpo se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido. Mis piernas eran 2 ramas inútiles que arrastraba con vergüenza. Mis manos, los únicos instrumentos que tenía para moverme, estaban siempre sucias. Y mi rostro, bueno, aprendí a no mirarme demasiado. A veces, por la noche, imaginaba que mi padre seguiría vivo y vendría a buscarme. O que mi abuelo, con toda su furia y autoridad, irrumpiría en Lodebar para sacarme de allí. Pero no, nadie volvió. Y yo aprendí, poco a poco, que los muertos se quedan muertos, y los vivos aprenden a desaparecer. Pasaron los años, no sé cuántos. Desde Lodebar el tiempo no existe.
se deshace. Un día, sin embargo, el mundo dejó de ignorarme. Estaba sentado junto a la puerta de la vieja casa donde vivía cuando escuché los cascos de un caballo. No era el sonido común en ese lugar. Nadie con algo de valor visitaba Lodebar. El aire entero se tensó, como si el polvo hubiera extraído una última bocanada de aliento para observar. El caballo se detuvo, y un hombre descendió. No lo reconocí, no lo necesitaba. Solo con verlo supe que no pertenecía a ese mundo de ruinas. ¿Eres Mefiboset, hijo de Jonatán?, preguntó. Su voz tenía la fuerza de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Sentí que el corazón se me detenía. El nombre de mi padre, en ese lugar, pronunciado de esa manera, fue como si una parte enterrada de mí hubiese intentado levantarse, a pesar de mis piernas inútiles. Sí, respondí, apenas audible. El hombre asintió, observándome no con lástima, sino con una especie de reconocimiento extraño, como si estuviera confirmando una pieza perdida en un tablero que él comprendía mejor que yo. El rey David te llama, dijo, y con esas palabras, Lodebar dejó de ser mi prisión, para convertirse en mi origen. No respondí de inmediato. Sentí algo parecido al miedo, pero más profundo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. David, el rey, el hombre que había ocupado el lugar que, por linaje, mi sangre reclamaba. Aunque yo nunca lo hubiera deseado, me tomó unos segundos responder. ¿Para qué?, pregunté. Para darte lo que te pertenece, dijo él. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me pareció absurdo. ¿Qué podía pertenecerme a mí, un inválido olvidado en un rincón del reino, un despojo de una guerra que no había vivido? Pero el hombre no se retractó, no dudó, no vaciló. David quiere verte, repitió, y he venido a llevarte. El viaje fue largo, demasiado largo para alguien que llevaba años sin moverse más allá de los límites miserables de Lodebar. Me sentía expuesto, vulnerable, como si el mundo por primera vez pudiera ver lo que yo había intentado ocultar durante toda mi vida. Que no era fuerte, ni valiente, ni digno, ni príncipe, ni nada. Solo era un hombre roto siendo arrastrado hacia un destino que no comprendía. Durante horas, el paisaje cambió. El polvo dio paso a colinas, las ruinas a murallas, la pobreza al poder. Y entonces, vi la ciudad. No la reconocí, pero ella me reconoció a mí. Sentí sus ojos de piedra juzgando mi regreso. Sentí su memoria palpando mis cicatrices. La ciudad recordaba a mi abuelo, y recordaba lo que significaba mi sangre. Cuando los guardias anunciaron mi llegada a las puertas del palacio, el aire se espesó. Los soldados me observaron con una mezcla de sorpresa, curiosidad y precaución. No todos los días regresaba un fantasma del linaje de Saúl. Me llevaron a través de pasillos amplios, iluminados por antorchas que proyectaban sombras inquietas en las paredes. El sonido de mis pasos arrastrados parecía multiplicarse, burlándose de mí. La distancia hasta la sala del trono se me hizo interminable, y entonces lo vi. Allí estaba David, el rey, el hombre que no conocía, pero que había decidido sacarme del olvido. Su mirada se clavó en mí con una intensidad que no supe descifrar. No era compasión, tampoco era superioridad, era algo más, algo que me incomodó profundamente. Sentí que no podía sostenerle la mirada. Sentí vergüenza. Sentí que no pertenecía a ese lugar. Me arrodillé torpemente, más por caída que por reverencia, y mis manos temblaron al sostener el peso de mi cuerpo. Señor mío, logré pronunciar. Hubo un silencio cargado, un silencio que conocía, aunque nunca lo hubiera oído allí. Entonces, David habló. No temas, no temas. Palabras fáciles para quien se mantiene en pie. Para mí, era casi una crueldad. Pero él continuó, sin apartar sus ojos de los míos. Quise traerte porque hice una promesa. A tu padre, a Jonatán. Y hoy quiero cumplirla. Una promesa. Una palabra que en mi vida nunca había significado nada. Pero para él, parecía cargar todo un mundo. Desde este día,
dijo. Comerás en mi mesa como uno de los míos. Lo que perteneció a tu familia te será devuelto. Tendrás un lugar aquí, Mefiboset, un lugar que nunca debió haberte sido arrebatado. Sentí que algo se rompía en mi pecho, no de dolor, sino de desconcierto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Quise preguntarlo. Quise reclamar, gritar, huir, pero lo único que pude decir fue: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? La frase salió de mis labios sin que pudiera detenerla. Era mi verdad, mi identidad, mi confesión. Y David no apartó la vista, no retrocedió, no se conmovió. Simplemente aceptó mis palabras como si ya las hubiera esperado. Aquel día, supe que mi vida había cambiado, pero no sabía aún a qué precio. Y tampoco podía imaginar que dentro de los muros del palacio que me devolvía la dignidad, también me esperaban sombras más densas que las de Lodebar. Sombras con nombre, sombras con ambición, sombras que sonreían. Entre ellas, la más peligrosa era un hombre que ya me observaba desde la distancia. Siba, un sirviente que conocía demasiado bien el tipo de poder que nace del miedo, y que, con el tiempo, aprendería a usar mis cicatrices como un arma contra mí. Cuando Siba me miró por primera vez, comprendí algo que tardaría meses en admitir. No todos en el palacio celebraban mi regreso. Algunos veían en mí un recordatorio incómodo, otros, una amenaza silenciosa, y unos pocos, un obstáculo que debían remover. Yo aún no lo sabía, pero Siba pertenecía a esta última categoría. Durante mis primeros días en el palacio, descubrí que la grandeza también tiene rincones oscuros. Nada brilla sin proyectar sombras, y cuanto mayor es la luz, más profundo es el abismo que nace detrás de ella. David me trataba con una mezcla de cordialidad y distancia. Era un rey, un hombre con demasiadas cicatrices internas para regalar intimidad a cualquiera. Pero conmigo había algo, una especie de silenciosa obligación, como si mi sola presencia le recordara promesas antiguas que nunca terminó de procesar. Yo tampoco sabía cómo comportarme. A veces mi cuerpo se crispaba cuando un guardia se acercaba demasiado. A veces mis piernas inútiles ardían sin motivo. Otras, despertaba asfixiado en mitad de la noche, convencido de que alguien me observaba. No era paranoia. Había ojos sobre mí. Siempre. Los sirvientes murmuraban a mis espaldas: el nieto de Saúl debería haber desaparecido para siempre. Dicen que David lo trae para controlar las viejas líneas de sangre. Dicen que lo trae por culpa. Dicen que lo trae por bondad. Las palabras cambiaban según quién las pronunciaba. Pero los ojos siempre decían lo mismo: no perteneces aquí. Y quizás tenían razón. El palacio no era un refugio, era una arena. Un lugar donde las alianzas cambiaban con el viento y donde el poder era un animal hambriento que devoraba a los débiles. Yo era débil, y ellos lo sabían. Siba fue asignado como mi administrador. Eso significaba que él y sus hijos quedarían a cargo de mis tierras, las mismas que David me había devuelto, y también de mi sustento. En teoría, era un acto de honor. En la práctica, era entregarme en manos del hombre equivocado. Siba se acercó a mí el primer día con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Mi señor», dijo, inclinando la cabeza, «es un honor servirle». Su voz era suave, sus palabras correctas, pero había algo en él, algo afilado, como un cuchillo escondido bajo tela fina. «No soy tu señor», respondí. «Apenas estoy aprendiendo a estar de pie en este lugar». Él sonrió más. «Entonces permíteme ser tus piernas», dijo. Sus piernas, su guía, su apoyo, palabras hermosas, mentiras impecables. Cada vez que intentaba confiar en él, algo en mi interior se retraía, como si mi cuerpo, que tantas veces me había fallado, quisiera advertirme esta vez. Siba conocía demasiado bien el palacio. Conocía cada pasillo, cada rumor, cada ambición escondida. Me observaba como quien estudia una pieza frágil que podría romperse con el mínimo toque. Y lo peor, yo necesitaba de él. Necesitaba a alguien que moviera mis tierras, alguien que llevara mis asuntos, alguien que pudiera caminar donde yo no podía. Siba lo sabía,
y comenzó a usarlo. Mis días se llenaron de silencios prolongados y conversaciones incómodas. Comía en la mesa de David, rodeado de figuras influyentes, estrategas, soldados, consejeros. Todos ellos erguían sus cuerpos mientras yo lidiaba con el peso de mis propias piernas inmóviles. A veces sentía vergüenza al arrastrarme hasta mi asiento. A veces sentía que todos observaban mis movimientos torpes. A veces, incluso, escuchaba risas apagadas que pretendían ser disimuladas. David nunca se reía, pero tampoco intervenía. Yo era una presencia extraña en esa mesa. Un invitado permanente, pero jamás un igual. Sin embargo, había algo en él que me inquietaba. El modo en que me miraba, a veces, parecía cargado de un significado que no llegaba a expresar, como si hubiese más que promesas antiguas entre nosotros. Algo que no entendía, algo que no quería entender. Había noches en que me preguntaba si, en el fondo, yo era para él un recordatorio, un eco de mi padre, una deuda viva, y las deudas vivas siempre pesan más que las muertas. Una tarde, mientras intentaba escribir, una tarea demasiado complicada para unas manos que aún temblaban por la falta de costumbre, Siva entró sin tocar. «Mi señor», dijo, como siempre, «no tienes que entrar sin anunciarte». Le respondí. Él ignoró la advertencia. «He traído los documentos de sus tierras», explicó. «Debemos hablar sobre la administración. Hay decisiones que requieren su firma». Estiré la mano, pero él no se las entregó de inmediato. Me observó largo rato, como si analizara mi rostro en busca de debilidad. «¿Qué miras?», pregunté. «Nada, mi señor», dijo, con una sonrisa apenas perceptible. «Solo pensaba, cuán distinto sería todo si usted hubiera crecido aquí». Sentí una punzada en el estómago. «¿Distinto cómo?». Siva inclinó la cabeza lentamente, como quien se toma el lujo de medir cada palabra. «Quizás no estaríamos hablando de tierras, sino de coronas». Una ráfaga de frío me recorrió el cuerpo. «No digas eso», pedí. «No lo digo yo», susurró. «Lo dice el linaje». Supe entonces que ese hombre no era un sirviente, era un estratega, y yo era una pieza útil, pero vulnerable. «Yo no quiero coronas», respondí, con más firmeza de la que esperaba. «No las ambiciono, no las merezco, no las busco». Siva sonrió, satisfecho. «Eso dice un hombre sabio», y se retiró. Pero yo sabía que sus palabras no habían sido un elogio, habían sido una advertencia. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles. Los alimentos que me llegaban eran distintos de los que pedía. Las noticias que Siva me traía siempre tenían un matiz extraño, como si él eligiera qué debía escuchar y qué debía ignorar. Los sirvientes me miraban con recelo creciente, y algunos soldados susurraban cuando pasaba cerca. Al principio pensé que era mi imaginación, pero una noche escuché algo que me congeló. «Dicen que el nieto de Saúl quiere recuperar lo que era suyo», susurró un soldado a otro en un pasillo cercano. «¿Él?», respondió el otro casi riendo. «No puede ni sostenerse en pie». «Las serpientes tampoco caminan», contestó el primero. «Y aún así matan». Quise gritar, quise negar, quise arrancar de sus bocas esa mentira, pero no pude, porque no sabía de dónde había salido, y tenía un presentimiento, uno oscuro, uno inevitable. Siva. Mis noches se volvieron inquietas, mis días silenciosos. Mi presencia en la mesa del rey, cada vez más tensa. Había momentos en que David me observaba como si quisiera decirme algo, pero no lo hacía. Momentos en que su mirada parecía un muro que contenía pensamientos demasiado pesados. Yo también lo observaba, y me preguntaba, ¿me trajo por lealtad a mi padre? ¿O para tener control sobre mí? ¿O para cumplir una promesa que ahora le pesaba? ¿O por culpa? No lo sabía. Y él nunca lo dijo. Una noche me atreví a preguntarle directamente. «Señor», murmuré cuando la mayoría ya se había retirado de la mesa. «¿Puedo hacerle una pregunta sin que me juzgue?». David asintió. «Siempre, Mefiboset». Respiré hondo. Mis manos temblaban. «¿Por qué me trajo realmente?». Su rostro se endureció.
No por enojo, sino por memoria, por dolor. Prometí proteger a tu padre, respondió, y proteger lo que él amaba. ¿Y yo? ¿Fui eso?, pregunté. David tardó en responder. Su silencio fue largo, incómodo, casi insoportable. Fuiste parte de él, dijo al fin. Y eso basta. Sentí que esperaba algo más. Algo que él no quería o no podía decir. Algo que quizás nunca diría. Antes de que pudiera insistir, él se levantó. Descansa, Mefiboset, dijo dándome la espalda. El peso del pasado es suficiente carga para una noche. Y se fue. Los días siguientes fueron aún más confusos. Siba empezó a visitarme con más frecuencia. Me hablaba de rumores, de tensiones en la corte, de hombres que no confiaban en la presencia del heredero de Saúl en palacio. Me hablaba de envidias, de sospechas, de peligros invisibles. No todos desean verlo aquí, me dijo una tarde. Hay quienes creen que usted representa una amenaza. No represento nada, respondí. Eso piensa usted, dijo. Pero el poder no siempre necesita una intención para tener peso. Siba sabía usar las palabras como armas, y cada una de ellas se enterraba en mi mente. Una noche, me atreví a preguntarle, ¿tú también crees que soy un peligro? Él se acercó lentamente, como quien se prepara para un golpe certero. Creo, dijo en voz baja, que en este palacio, incluso un hombre sin piernas puede hacer temblar a los fuertes. Y salió. Esa frase me persiguió días enteros, pero no veía lo más importante, o no quería verlo. Siba no estaba describiendo un peligro, estaba creándolo, moldeándolo, construyéndolo, rodeándome con él, preparando algo que cambiaría mi vida para siempre. Y yo, desde mi silla, desde mis cicatrices, desde mi ingenuidad, aún no entendía que la conspiración ya había comenzado, y que el próximo movimiento no sería mío, sino suyo. Siba, susurré una noche, sin poder dormir. ¿Quién eres realmente? Pero la oscuridad no respondió. Y en silencio, se preparaba la traición que marcaría mi destino. Siempre pensé que el peligro era algo visible, un filo, un grito, un enemigo declarando sus intenciones. Pero la verdadera amenaza nunca se presenta así. La verdadera amenaza se desliza, se adapta, aprende tus ritmos, tus silencios, tus fragilidades. Siba no me destruyó con violencia. Lo hizo con precisión, con paciencia, con una sutileza tan fina que yo, incluso sabiendo quién era, terminé confundiéndolo con compañía. Los meses avanzaron como quien camina sobre un puente que se quiebra sin ruido. Yo seguía comiendo en la mesa de David, aunque me sentía cada vez más distante de todos. Algunos días intentaba convencerme de que exageraba. Otros, veía ojos que se clavaban en mí con una mezcla incomprensible de curiosidad y recelo. Había noches en que el palacio entero parecía observarme, como si sus piedras recordaran cosas que yo nunca viví. Había días en que mis piernas muertas pesaban más que mi cuerpo entero, y había amaneceres en que deseaba volver a lo de Bar, al olvido, a la suciedad, al silencio, porque allí al menos no era nadie. Aquí era un símbolo, y ningún símbolo está a salvo. Un atardecer, mientras la luz se filtraba entre los enormes pilares del salón oeste, David pidió que me acercara. Yo avancé lento, apoyándome en mis brazos, arrastrando mis pies inútiles. Sentía mis huesos como si se quejaran con cada movimiento. Había algo distinto en el ambiente. Los guardias parecían tensos, los consejeros susurraban. David estaba serio, demasiado serio. Mefiboset, dijo. ¿Sabes lo que significa la lealtad? No entendí la pregunta, pero su voz tenía un filo que nunca antes había oído. Creo que sí, dije. No hablo de obediencia, continuó. Hablo de permanecer, de sostener, de no abandonar, aunque uno tenga razones para hacerlo. Algo se agitó dentro de mí. Sus palabras parecían dirigirse a alguien más, pero sus ojos estaban clavados en mí. ¿Por qué me pregunta eso? Logré decir. David bajó la mirada, respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. Porque pronto seremos probados, dijo. Y quiero saber si puedo confiar en ti. Confiar.
un verbo que pesaba demasiado en mi pecho. No tengo motivos para traicionarlo, respondí. A veces, Mefiboset, dijo él, con una tristeza que no supe interpretar. Los mayores motivos nacen sin que uno los elija. Yo quise preguntarle más, pero él ya se estaba alejando, arrastrando consigo un silencio lleno de presagios. Fue la primera señal, y yo no la entendí. Siba apareció esa misma noche, como siempre, como si supiera exactamente cuándo mi mente estaba más frágil. Mi señor, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Escuché que el rey habló contigo. Sí, respondí. ¿Y qué te dijo? Había algo inquietante en su tono, curiosidad disfrazada de preocupación. Nada importante. Mentí. Siba caminó hacia mí con calma, como quien no tiene prisa porque ya conoce el final. David está inquieto, susurró. Algunos dicen que la tensión en el palacio aumenta. Otros, que ciertos príncipes tienen ambiciones peligrosas. No hables de eso, dije, incómodo. Es inevitable, respondió. Y tú estás en medio de todo. Lo miré fijo. ¿Qué intentas decir? Entonces me lo dijo. La frase que abrió la primera grieta real bajo mis pies. Que cuando los cimientos tiemblan, los reyes buscan culpables. Y tú, eres el más fácil de señalar. Sentí un escalofrío. No por sus palabras. Por lo que insinuaban. No soy culpable de nada. Pero eres útil, respondió él acercándose más. Útil para justificar decisiones. Útil para mover la opinión de los hombres. Útil para despertar temores dormidos. ¿Y tú de qué lado estás? Pregunté. Su sonrisa fue lenta, calculada. Del lado que me mantenga vivo. No volvió a explicar nada más. No necesitaba hacerlo. Las semanas siguientes fueron una danza silenciosa entre tensión y engaño. Yo veía cómo el palacio cambiaba. Soldados patrullando más de lo debido. Consejeros entrando y saliendo de salas cerradas. Miradas cada vez más desconfiadas dirigidas hacia mí. Y, por encima de todo, David distante. Demasiado distante. Intenté hablar con él un par de veces, pero siempre había alguien alrededor. Siempre algo que lo llamaba. Siempre una excusa para posponer. Yo sabía lo que era ser ignorado. Pero esta vez no era olvido. Era cautela. Y esa cautela tenía nombre. Siba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos frente a mi puerta. Voces. 2 hombres. Dicen que el cojo está inquieto, murmuró uno. Dicen que pregunta demasiado, respondió el otro. Y que David ya no confía en él. ¿Crees que podría traicionar? El segundo rió. ¿Cómo? Si no puede ni levantarse sin ayuda. Los cojos también pueden tener lengua. Y los reyes, espada. Se alejaron riendo, pero yo no podía moverme. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar. Ahí entendí. La idea ya estaba sembrada. Siba la había dejado caer en el lugar exacto. Y ahora estaba creciendo. Un amanecer gris, Siba llegó antes de que los sirvientes comenzaran sus tareas. Debes estar preparado, dijo, cerrando detrás de sí. Va a estallar. ¿Qué va a estallar? El conflicto. Y cuando explote, tú serás utilizado. Lo miré con cansancio, con rabia, con impotencia. ¿Y qué quieres que haga? Siba se inclinó, como quien ofrece ayuda, pero con ojos que brillaban con otro propósito. Ven conmigo. Cuando llegue el momento, quédate a mi lado. Te protegeré. Había algo profundamente falso en su tono, pero también había algo seductor. Sobrevivir. No necesito protección, dije, a pesar del temblor en mi voz. Siba sonrió como quien escucha una mentira dulce. Todos la necesitamos, Mefiboset. Especialmente tú. El día llegó. El palacio amaneció envuelto en un caos silencioso. David había huido. Los rumores decían que su propio hijo Absalón había levantado hombres para desafiarlo. Las calles se llenaron de confusión. Los sirvientes corrían. Los soldados tomaban posiciones. La lealtad de muchos se quebraba como ladrillos viejos. Y entonces, Siba entró a mi habitación sin tocar. Mi señor, dijo, con falsa tristeza, ha ocurrido. ¿Qué? Pregunté, con el corazón en la garganta.
David se ha marchado. ¿Cómo? Huyendo. El palacio ya no es suyo. Me quedé mudo. No sabía qué sentir. No sabía qué pensar. Debemos irnos también, dijo Siva. ¿A dónde? Pregunté. Siva se acercó, rápido, como quien no quiere dar tiempo a la duda. A unirnos al rey. Entonces prepara un asno, dije. Ya lo hice. Mintió. Yo no lo sabía, pero ese día él ya había tomado la decisión que cambiaría mi destino. Una decisión fría, calculada, cruel. Ayúdame a subir, pedí. Siva se acercó, me tomó por los brazos, pero no me llevó al animal. Me dejó sentado en mi silla, inmóvil, sin poder moverme. Siva, ¿qué haces? Pregunté. Lo siento, mi señor, susurró, aunque en sus ojos no había disculpa alguna. Pero es mejor así. ¿Me vas a dejar aquí? Pregunté incrédulo. Siva se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Voy a proteger tus tierras. Voy a proteger tu nombre. Voy a hablar por ti. ¿Hablar qué? Lo que el rey necesite oír. Y se fue. Se fue con los animales, con los cervos, con mis pertenencias. Se fue con mi voz. Me dejó atrás, como un estorbo, como un peso muerto, como un hombre atrapado en un cuerpo que no podía huir. Me quedé solo, sin poder moverme, sin poder seguir a David, sin poder defenderme de lo que Siva iba a decir en mi nombre. Y él sabía exactamente lo que haría. Contaría que yo no había querido ir, que me había quedado en palacio para buscar poder, que mis intenciones eran sospechosas. Y yo, encerrado en mi propio cuerpo, sin poder caminar, sin poder escapar, sin poder explicar, me convertí en la mentira perfecta. Horas después, las puertas de la ciudad se cerraron. Yo miré al horizonte, impotente, sabiendo que Siva estaba ya con David, arrodillado, contando historias que caerían sobre mí como piedras. Y esa noche, por primera vez desde que era niño, lloré. No por mis piernas, no por mi pasado, no por mi caída. Lloré por la crueldad de que un hombre pudiera usar mis cicatrices para destruirme. Lloré porque comprendí que, desde el primer día, Siva no había sido mi sirviente, sino mi verdugo. Y lloré porque, en ese instante, supe que mi nombre, el único que me quedaba, estaba siendo desgarrado lejos de mí. Pero lo más cruel no fue la traición, fue lo que vino después. El silencio, un silencio idéntico al que conocí de niño, un silencio que no avanza, te engulle, te arranca la voz, te deja vivo, pero apagado. Ese silencio, más que Siva, fue el que me quebró. Y mientras caía en él, sin fuerzas, sin defensa, una sola pregunta regresaba a mi mente. ¿Y David? ¿Habría creído la mentira? Durante días, o quizás semanas, no lo sé, quedé atrapado en un limbo de abandono. El palacio ya no era un refugio, pero tampoco era territorio enemigo. Era una carcasa vacía, un gigante herido que aún respiraba, pero sin alma dentro. Los pasillos estaban casi desiertos. Los sirvientes que no huyeron caminaban con miedo, sin mirarme, como si mi sola presencia cargara desgracia. Las ventanas permanecían cerradas, las puertas entreabiertas, las noches interminables. ¿Cómo se sobrevive cuando no puedes escapar de tu propio cuerpo? ¿Cómo se lucha cuando la mentira corre más rápido que tú? Yo solo podía esperar. Esperar que alguien regresara. Esperar que Siva mostrara su verdadera intención. Esperar que David recordara quién era yo. Pero el tiempo en silencio es un verdugo más lento y más cruel. El sonido llegó como un temblor. Primero leve, lejano, luego más claro, más definido. Pasos, caballos, voces. El palacio volvía a llenarse. No con celebración, sino con tensión. Me asomé como pude por la ventana. En la distancia, el rey regresaba. David volvía a la ciudad después del conflicto con Absalón. Mi corazón se encogió. No pude evitarlo, porque no sabía si volvía como mi protector o como mi juez. Mientras la comitiva atravesaba las puertas, sentí como el aire se espesaba en mi garganta. David descendió del caballo con una expresión tan dura que no pude descifrarla. Yo conocía ese rostro, el rostro de quien ha tenido que enterrar demasiado, el rostro de quien vuelve, pero nunca igual.
Los hombres a su alrededor hablaban, reían, discutían. Él no. Caminaba con un silencio pesado, cargado de recuerdos y de sospechas. ¿Qué le había dicho Siva? ¿Qué había creído? ¿Qué esperaba escuchar ahora de mí? Mi mente se ahogaba en preguntas mientras mis piernas, inútiles, dolían sin razón. Sentí un impulso casi infantil de esconderme, de desaparecer, de volver a lo de bar, de volver al polvo, al silencio, a la nada. Porque allí, nadie esperaba nada de mí. Allí, nadie me juzgaba. Allí, yo no temía traicionar un nombre que nunca pedí cargar. Pero ya no había marcha atrás. El rey estaba entrando. Y mi hora había llegado. Los guardias tocaron mi puerta. El rey desea verte. No había cortesía. No había pausa. Solo una orden contundente. Cuando me levantaron y me llevaron, mis manos temblaban. No por miedo a David, sino por todo lo que había perdido sin haber hecho nada. Por todo lo que la mentira había desgarrado en mi silencio. El palacio estaba vivo otra vez. Demasiado vivo. Las antorchas ardían. Los soldados murmuraban. Las miradas se clavaban en mí como flechas. Todos sabían lo que Siva había dicho. Todos creían su versión. Mi nombre ya estaba manchado. Y yo era el único que no había podido defenderlo. Cuando entré en la sala del trono, vi a David de espaldas. Su postura no era la del rey victorioso. Era la de un hombre cansado, extenuado. Pero cuando se volvió, su mirada me atravesó. No era odio. No era decepción. No era compasión. Era búsqueda, como si esperara encontrar en mí la verdad que otro le había arrebatado. Mefiboset, dijo. Su voz no tenía suavidad. Era firme, filosa. Los guardias me soltaron y quedé sentado en el suelo, como un fragmento descolocado del pasado. Señor mío, respondí. David me observó largo rato. Demasiado. ¿Por qué no viniste conmigo? Preguntó. La pregunta cayó como un golpe. No había rodeos. No había preámbulos. No había espacio para respirar. Y yo había esperado ese momento durante días. Mi rey. Mi voz se quebró. Siva me abandonó. David frunció el ceño. ¿Cómo? Me dejó atrás. Me dijo que había preparado un asno para llevarme a su lado, pero mintió. Partió sin mí. Tomó mis sirvientes. Tomó mis animales. Tomó mi nombre. Mi voz se quebró en la última palabra. David no habló. No se acercó. No se alejó. Me observó como quien examina una herida antigua para saber si aún supura. Siva dijo que te quedaste porque buscabas recuperar el trono, dijo finalmente. Sentí un latido sordo en mis sienes. El rumor había tomado forma. La mentira tenía contorno. Mi señor, respiré hondo. Ni siquiera puedo caminar. No puedo huir. No puedo luchar. No puedo dirigir un ejército. No puedo sostener una espada. No puedo sostenerme a mí mismo. Hubo un temblor en mi voz que no pude esconder. Lo único que quise, lo único, fue estar donde tú estabas. Pero Siva me dejó sin posibilidad de seguirte. Me robó la oportunidad de demostrarte mi lealtad. Sentí que mis ojos ardían, no de culpa, sino de impotencia. David me miró como si la vida entera se comprimiera en ese instante. ¿Y por qué no cuidaste de ti mismo durante mi ausencia? Preguntó. Y fue ahí, justo ahí, cuando dije la verdad más pura que había dentro de mí. La verdad que ni yo había entendido del todo hasta ese momento. Porque desde que te fuiste, no me importó nada más. Susurré. El silencio se hizo espeso, inmenso, irrompible. Yo seguí. No me unté los pies, no me peiné, no cuidé de mi ropa. No porque yo creyera en un trono, sino porque temía que no regresaras. Porque si algo te sucedía, yo ya no tendría nada. La sala entera se volvió una tumba. Incluso los guardias parecían contener la respiración. David parpadeó, una sola vez, como si algo dentro de él se quebrara. Entonces él bajó del estrado. No lo hizo como rey, no lo hizo como juez, lo hizo como hombre. Se acercó paso a paso, detenido por la gravedad de sus propios pensamientos. Nunca lo había visto así. Se detuvo delante de mí. Me observó.
y vi en su expresión algo que nunca había imaginado. Culpa. Culpa. Por haber creído en la palabra equivocada. Por haber dudado. Por haberme dejado solo. Mefiboset, dijo, con un hilo de voz. ¿Qué quieres que haga contigo y con tus tierras? Sabía que esa pregunta era un puente. Un intento de reparar lo irreparable. Una mano tendida. Y ahí, en ese instante, vi algo más en sus ojos. Miedo. Miedo a que yo pidiera justicia. Miedo a que exigiera castigo. Miedo a que reclamara lo que él creía que ya no tenía derecho a negarme. Yo respiré, largo, lento, profundo, y dije la frase que sellaría mi destino y el de él. Dale todo a Siba, que se quede con las tierras, que se quede con su mentira. David me miró, desconcertado. Y entonces añadí, desde lo más hondo de mi alma, yo solo quiero que tú hayas regresado en paz. El silencio se quebró. No por ruido, por emoción. David cerró los ojos un instante, como quien recibe un golpe que no esperaba. Como quien ve, por primera vez, la lealtad desnuda sin ambición. Yo, un hombre roto, un cuerpo quebrado, una voz que nadie escuchó en la ausencia. Estaba renunciando a lo único que tenía, y lo hacía no por orgullo, sino por amor. Un amor callado, invisible, imposible de confesar, pero real. Tan real que incluso David lo sintió. Mefiboset, susurró. No terminó la frase. No pudo, porque en mis palabras había algo que él jamás podría corresponder, algo que él no podía aceptar, ni rechazar, algo que lo marcaría para siempre. David me tocó el hombro, un gesto simple, pero para mí fue un mundo entero. Regresa conmigo, dijo. No volverás a Lodebar, no volverás al silencio. Comerás conmigo, todos los días de tu vida. Yo asentí. No podía hablar. Había sobrevivido a la traición, a la mentira, a mi propio cuerpo, a la duda del rey. Y ahí, en ese instante, algo en mí cambió para siempre. Yo ya no era el niño caído, no era el hombre inútil, no era el símbolo peligroso. Era lo que siempre había sido, aunque nadie lo hubiera visto. Fiel, incondicional, capaz de renunciar a todo, por lo único que valía la pena. Pero mientras David me ayudaba a levantarme, mientras su mano firme sostenía mis hombros frágiles, no vi, o no quise ver, la sombra que cruzó el rostro del rey. Una sombra tenue, breve, una sombra llamada culpa, una culpa que él cargaría, y que también caería sobre mí, porque aunque había regresado, aunque habíamos sobrevivido, aunque la verdad se había impuesto, la herida no se cerraría tan fácilmente, no en él, no en mí, y en esa grieta, el destino aún tenía cosas que decir. A veces creemos que, cuando la verdad finalmente se abre paso, todo se alivia, que el peso cae, que las heridas cicatrizan, que volvemos a respirar. Pero la verdad no cura, la verdad revela, y lo que revela, muchas veces, no es lo que uno está preparado para ver. Después de aquel encuentro, después de que David escuchó mis palabras, supe que algo entre él y yo había cambiado para siempre. No era confianza, no era gratitud, no era perdón, era conciencia, la conciencia del otro, la conciencia del daño, la conciencia de que la lealtad puede ser tan intensa que asusta. David me había visto vulnerable, me había visto roto, me había visto honesto, demasiado honesto, y la honestidad, cuando toca demasiado hondo, deja un temblor del que nadie sale igual. Los días posteriores fueron una mezcla extraña de calma forzada y silencios pesados. David me mantuvo cerca, no por lástima, no por obligación, sino porque había comprendido, quizás demasiado tarde, lo que mi presencia decía acerca de él mismo. Yo era su deuda, su promesa olvidada, su carga asumida, su espejo roto, un espejo que le devolvía la imagen de lo que él había sido para mi padre y de lo que no había sido para mí. A veces, cuando me sentaba a su mesa, veía cómo su mirada se posaba en mis manos, en mis piernas inmóviles, en mis gestos torpes. No era desprecio, no era compasión,
Era algo más parecido a un lamento silencioso, un lamento tan profundo que él mismo evitaba reconocerlo. Siva, por su parte, seguía en palacio. No fue expulsado, no fue castigado, no fue confrontado. David había vuelto cansado de la guerra, cargado del dolor de un hijo muerto, agotado por las traiciones internas. No tenía fuerzas para abrir otro conflicto, así que lo dejó estar, como una sombra más, como un veneno que deja de doler, pero que no por eso desaparece. Siva me evitaba, aunque no del todo. Cada vez que nos cruzábamos, inclinaba la cabeza con una cortesía calculada. «Mi señor», decía. Y yo, sin fuerzas para confrontarlo, respondía con el mismo silencio que él había sembrado en mi vida. Nunca me pidió perdón. Nunca intentó explicarse. Nunca se retractó. Porque nunca lo necesitó. El daño ya estaba hecho. Y él había ganado más de lo que jamás imaginó. La vida en palacio retomó su ritmo. Un ritmo nuevo. Un ritmo extraño para mí. Yo seguía comiendo a la mesa del rey todos los días. Era tratado con respeto. No siempre sincero, no siempre cómodo. Pero respeto al fin. Sin embargo, incluso allí, rodeado de la corte, sentía un vacío. Un vacío que no sabía nombrar. Era como si, desde la traición de Siva, algo en mí se hubiera desconectado del mundo. Veía a los hombres caminar con confianza, con propósito, con fuerza. Yo observaba desde abajo, desde mi silla, desde mis limitaciones, desde mis silencios. Era amado por algunos, tolerado por otros, ignorado por la mayoría. Pero lo más doloroso no era eso. Lo más doloroso era saber que, aunque yo había perdonado, David no se había perdonado a sí mismo. Un día, el rey pidió que lo acompañara a los jardines traseros del palacio. Era un lugar tranquilo, un lugar donde los olivos se mecían suavemente en el viento, un lugar donde la guerra parecía un recuerdo lejano. Yo avancé lento, arrastrándome, apoyando mis manos en la tierra, sintiéndola fría, real, firme. David caminó a mi lado en silencio. Un silencio diferente, un silencio humano. Finalmente se detuvo bajo un árbol. «Mefiboset», dijo, «quiero que sepas que escuché cada palabra de aquel día. Lo sé. Y quiero que entiendas algo más». Continuó. «Muchos creyeron en la voz de Siva porque era la más fácil, la más conveniente, la más cómoda. Yo no dije nada. Pero yo...» David suspiró. «Yo debía haber sabido. Tu padre habría sabido. Él confiaba en ti incluso antes de que pudieras caminar. Sabía quién eras». Mi pecho se tensó. «No soy mi padre», susurré. «Lo sé», dijo David. «Pero te pareces a él donde importa». En el corazón, sentí una punzada en mis ojos. Un temblor. No de tristeza, de reconocimiento. David se sentó a mi lado. No como rey, como hombre. «Cuando te vi aquella primera vez en Lodebar», dijo, «pensé que te traía por él, por Jonatán, por la promesa». Hizo una pausa larga, dolorosa. «Pero ahora sé que fue por ti». Mis manos temblaron. «No me debes nada», dije. «Quizás no», respondió, «pero aún así, siento que te fallé». El viento sopló suave entre las ramas. Yo cerré los ojos y dije la verdad más simple de toda mi vida. «Mi rey, si tú estás en paz, yo también lo estoy». David no respondió. No podía, porque la paz que yo le ofrecía era un regalo demasiado grande para alguien que llevaba tantos años en guerra consigo mismo. Desde ese día, algo entre nosotros se asentó. No era amistad, no era familia, no era dependencia, era comprensión. Una comprensión profunda, silenciosa, hecha de cicatrices compartidas y de gratitudes imposibles de nombrar. Yo seguí viviendo en palacio, seguí comiendo con él, seguí siendo parte de su presencia diaria. No recuperé las tierras, no quise hacerlo. El daño que Siva había hecho no se medía en campos, sino en confianza. Y la confianza perdida no se compra, no se intercambia, no se exige, solo se suelta. Y yo la solté, porque más que justicia, necesitaba paz. Una noche, mientras observaba las antorchas desde mi habitación, pensé en mi padre. Pensé en las historias que no viví,
en los abrazos que no tuve, en las batallas que no presencié. Y por primera vez en mi vida, no sentí vacío, sentí gratitud, porque, a pesar de todo, de las caídas, del abandono, del engaño, del silencio, había encontrado un lugar, no un trono, no una herencia, no un título, un lugar en un corazón, un lugar en una memoria, un lugar en una promesa, el lugar que mi padre quería que yo tuviera, no por poder, sino por amor. Con el tiempo, David envejeció. Sus pasos se hicieron más lentos, su voz más grave, su mirada más profunda. Y yo seguí allí, a su lado, sin llamar la atención, sin exigir nada, solo existiendo, solo siendo. Y aunque nunca lo dijimos en voz alta, él lo sabía, y yo también, que nuestra historia, rota, incompleta, marcada por sombras, había encontrado un equilibrio extraño y hermoso, un equilibrio hecho de cicatrices mutuas, un equilibrio que no necesitaba explicaciones. Pero incluso en esa paz tardía, había una sombra que nunca desapareció del todo. La sombra de Siva, la sombra de la mentira, la sombra de un pasado que no podía cambiarse. A veces, mientras observaba el palacio desde lejos, lo veía pasar, caminando erguido, satisfecho, como si nada hubiera ocurrido, y entendí algo que dolió más que cualquier traición. La justicia no siempre llega, la verdad no siempre triunfa, los culpables no siempre pagan, pero yo no necesitaba que él cayera, yo no necesitaba que él perdiera, porque, sin saberlo, Siva me había dado algo que nadie más pudo darme, la certeza absoluta de quién era yo. No un príncipe, no un heredero, no un inválido, un hombre. Un hombre capaz de elegir lealtad cuando podía haber elegido rencor. Un hombre capaz de renunciar cuando podía haber exigido. Un hombre capaz de amar, sin esperar nada. Y esa certeza, tan silenciosa, tan pequeña, tan humana, se convirtió en mi verdadera herencia. Una herencia que ni Siva, ni la mentira, ni el abandono podían quitarme. Una herencia que, al final, me hizo más rico que todos ellos. Pero el destino siempre guarda una última palabra. Y la mía estaba a punto de llegar. No sabría decir en qué momento comenzó. Si fue una grieta en el aire, un temblor en la voz de un guardia, un susurro que se perdió entre los pasillos. Lo único que sé es que, durante semanas, algo invisible comenzó a expandirse en el palacio. Algo lento, algo inevitable, algo que yo reconocí antes que todos. El final de un reino y el final de una vida. David envejecía. Lo hacía como lo hacen los árboles antiguos, sin prisa, sin drama, pero con un cansancio que se filtra en todo. Sus manos, antes firmes sobre la espada, ahora temblaban ligeramente al sostener una copa. Sus pasos, una vez seguros, ahora se arrastraban durante las noches. A veces lo encontraba despierto en la terraza, mirando el horizonte con un peso que yo no podía aliviar. Yo lo observaba desde la sombra, no por obligación, no por miedo, por amor, por ese amor silencioso que nunca pronunciamos, pero que nos gobernó a los dos. El día que todo cambió fue extraño, temprano, gris, el tipo de día que parece contener un anuncio en su propio aire. Desperté con una sensación en el pecho, como si mis huesos recordaran algo que mi mente aún no sabía. Me arrastré hasta la puerta y escuché pasos nerviosos en el pasillo, voces rápidas, órdenes cortas. Cuando un sirviente abrió la puerta, lo vi. Su rostro estaba pálido. Mefiboset, el rey te llama. No me dijo por qué. No hizo falta. Había algo en su mirada que ya contenía la respuesta. Cuando entré en la habitación de David, el mundo dejó de avanzar. El tiempo se contrajo. Lo sentí detenerse, como si tuviera miedo de seguir sin él. David estaba recostado, cubierto con mantas ligeras. Su respiración era lenta, no débil, profunda, como si cada inhalación trajera el peso de todas sus guerras, de todos sus errores, de todos sus nombres. Me acerqué con dificultad. Mis manos temblaban, no por mis piernas inútiles, por lo que estaba viendo. Él abrió los ojos,
Y cuando lo hizo, por un instante, supe que me había estado esperando. Mefiboset. Susurró. Su voz era un hilo, pero en ese hilo cabía una vida entera. Me quedé a su lado, sin hablar, porque las palabras no sirven cuando el alma ya ha dicho todo. Quería verte una vez más, dijo él, antes de que el reino cambie de dueño y la memoria cambie de forma. No supe qué responder. Mi garganta era un nudo, mi pecho, un peso. David hizo un pequeño gesto con la mano. Intenté tomarla, pero él fue más rápido. Posó su mano sobre la mía como un padre hace con un hijo, como Jonatán habría hecho conmigo. A veces, susurró, la lealtad de un hombre vale más que su sangre, y tú, hijo de mi amigo, fuiste leal cuando no tenías motivos, cuando yo no lo merecía, cuando el mundo te dio razones para odiarme. Sus palabras no dolían, curaban en un lugar que yo ni siquiera sabía que estaba herido. Mi rey, dije. Nunca tuve otra casa que tú. David cerró los ojos un instante. Un suspiro escapó de sus labios. No naciste en Lodebar, pero ese lugar te marcó. Continuó. Te convirtió en un sobreviviente. Y yo no supe verte, no supe escucharte. Llegué tarde a ti. Moví la cabeza. No quería que siguiera. No quería que se culpara. Pero él volvió a abrir los ojos y su mirada, debilitada pero clara, me sostuvo como un fuego tenue. No vine a este mundo para que me recordaran por mis victorias, dijo, sino por la gente que amé, y por la gente que me amó sin yo merecerlo. Su respiración comenzó a agitarse. Me incliné para acercarme más, para que pudiera oírme. No te vayas, murmuré. No ahora. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Una sonrisa triste, casi paternal. Todos nos vamos, Mefiboset. Todos. Pero tú no estarás solo. Sus dedos apretaron los míos con la poca fuerza que aún conservaba. Prométeme, dijo, que seguirás comiendo en esta mesa, que no te esconderás, que no te entregarás al silencio de Lodebar jamás. Ese lugar no merece tu regreso. Eres más que tu caída. Eres más que tus heridas. Eres... Se detuvo. Eres un hombre completo. Mis lágrimas cayeron sobre sus manos. No pude evitarlas. No quise. Prometo. Susurré. David respiró hondo por última vez. Su pecho subió y bajó con una suavidad inquietante, como una hoja que desciende al suelo y finalmente se detiene. Sus ojos quedaron entreabiertos, sin miedo, sin dolor. Solo descanso. Un descanso que había perseguido durante toda su vida. Puse mi frente sobre su mano. El mundo a mi alrededor siguió moviéndose. Guardias entrando, consejeros llorando, sirvientes murmurando, pasos, vociferaciones, confusión. Yo no escuché nada. Solo escuché mi corazón rompiéndose. Pero esta vez no era una ruptura destructiva. Era algo distinto. Algo definitivo. Algo que me liberaba de una forma dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Cuando los hombres retiran un cuerpo real, la habitación se vuelve pequeña, no por el espacio, por la ausencia. Me quedé solo allí, sentado, respirando, pensando. David se había ido, y con él, una parte de mí. No porque él fuera mi rey, sino porque, sin querer, había sido mi hogar. Los días siguientes fueron un caos silencioso. El reino debía continuar. Las autoridades debían reelegir, reorganizar, restaurar el orden. Yo era un espectador invisible, un fragmento del pasado que muy pocos querían observar. Siba merodeaba como siempre, cargando su sonrisa de serpiente. Pero yo ya no le temía. La muerte de David me había cambiado. Me había dado una claridad brutal. Yo no pertenecía al juego del poder. No pertenecía a los campos. No pertenecía a la intriga. No pertenecía a la lucha. Mi lugar estaba donde siempre había estado, junto a la memoria de quienes me amaron. Y David, a su manera silenciosa y rota, sí me amó. No con el amor idealizado que podría haber soñado. No con la fuerza que dio a sus hijos. No con la pasión que tuvo en su juventud. Me amó con la culpa. Me amó con la promesa.
Me amó con la carga, me amó con la conciencia, un amor imperfecto, pero real. Y yo aprendí que ese amor bastaba. Pasó un tiempo, no sé cuánto, meses, quizá años. Mi vida se volvió tranquila. Comía en la mesa real cada día. Era tratado con dignidad, no con reverencia, no con temor, con humanidad. Y eso era todo lo que necesitaba. A veces caminaba, o más bien arrastraba mi cuerpo, hasta los jardines donde David y yo habíamos hablado la última vez. Me quedaba allí, sintiendo el viento acariciar mi rostro. Cerraba los ojos, y en ese silencio lo escuchaba, no con los oídos, con la memoria. Eres un hombre completo, me decía, y por primera vez empecé a creerlo. El día que comprendí realmente quién era, estaba solo, sentado frente a una ventana, mirando la ciudad que había sido testigo de mi caída y mi ascenso. Una ciudad que recordaba mi nombre, pero ya no lo susurraba con miedo, ni con lástima, ni con desprecio. Yo era, al fin, lo que siempre quise ser. Un hombre en paz. Un hombre que sobrevivió a la traición, a la mentira, al abandono, a la culpa ajena, a su propio cuerpo. Un hombre que eligió amar cuando pudo odiar, que eligió quedarse cuando pudo escapar, que eligió entregarse cuando pudo reclamar, que eligió vivir cuando tantos quisieron condenarlo al silencio. Soy Mefiboset, el niño que cayó, el hombre que no caminó, el corazón que no se quebró, no por mis piernas, no por mi sangre, por mi capacidad de permanecer, de sentir, de ser. Y aunque el mundo jamás recuerde mi nombre, yo lo llevo dentro, completo, limpio, intacto. Mi historia no termina con gloria, ni con coronas, ni con justicia. Termina con algo mucho más raro, mucho más valioso. Termina con paz. Y para alguien como yo, eso lo es todo.